¿Podemos esperar carreras en 2020? ¿Podremos volver a ver escenas como esta en 2020? ¿Nos alcanzará la norma para poder entrenar en grupo? ¿O nos tendremos que limitar a realizar entrenos individuales? Hola amigos, espero que os encontréis bien. Como corredor popular y organizador de carreras, quiero compartir con vosotros algunas reflexiones acerca de si volveremos a poder disfrutar de competiciones populares en este año 2020. Como muchos sabréis, aparte de ser amante del running y participar en carreras populares, junto a mis compañeros y amigos Fulgen y Fran organizo una prueba de ultrafondo, las 24 horas en Punto de Pinto. Bien, este extremo nos ha llevado a reflexionar sobre las posibilidades reales que pueden existir para que se puedan disputar este año carreras populares tanto en distancias de 10 kilómetros como medias maratones, como carreras de montaña, pruebas ultras, etc. Siempre me voy a referir, eso sí, al término de carreras que denominamos populares, con lo cual digamos que quedan excluidas de esta reflexión las competiciones oficiales de campeonatos organizados por las distintas federaciones. Sería interesante que dejaseis vosotros en los comentarios vuestra opinión al respecto y que nos podrían venir muy bien no solo ya para las personas que nos place o nos gusta correr este tipo de pruebas, sino para todos aquellos que nos dedicamos a organizar este tipo de carreras. El orden en que las voy a compartir no implica ningún orden de importancia en absoluto, es simplemente un orden de presentación. Sobre todo porque, como veréis, se retroalimentan unas reflexiones con otras y la mayor presencia o importancia de cualquiera de estos problemas puede influir en que las otras adquieran a su vez mucho más importancia relativa que el resto. Primero, la incertidumbre sobre las medidas preventivas de distanciamiento social que nos esperan a lo largo de todo el año. Es decir, a día de hoy, a fecha de hoy, aún no sabemos qué es lo que va a pasar, dentro de un mes, dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, dentro de 4 meses. Podremos salir a correr, podremos siquiera estar en aglomeraciones humanas, podemos estar en espacios cerrados. Digamos que toda esta incertidumbre afecta y los organizadores nos sentimos con poco margen de maniobra para embarcarnos en todo un proceso organizativo que lleva su tiempo, pero ponerse a organizar, embarcarse en una organización cuando esa incertidumbre está a flor de piel es uno de los problemas que va a sopesar y que van a sopesar mucho los organizadores. Otro sería que no podemos descartar un rebrote de la enfermedad en el otoño, época donde se están llevando todas las pruebas aplazadas. Es decir, todos sabéis que había ya planificadas, había organizadas muchas carreras en estos primeros meses del año. A medida que se iban acercando las fechas para su organización, para disputarse, se han ido retrasando. Los más inteligentes lo han retrasado, obviamente, lo más posible hasta llevarlas a meses como septiembre, octubre, noviembre. ¿Esto qué es lo que implica? Que, digamos, en esa cantidad de meses se han concentrado mucha cantidad de carreras, con lo cual todo ello va a dificultar, van a competir unas con otras y alguna de ellas saldrá perjudicada, obviamente. Pruebas más exigentes, como pueden ser del maratón en adelante, se necesitan como mínimo de 3 a 4 meses de entrenamiento, además específico, contando con que hayamos podido mantener un entrenamiento de base, cosa que es poco probable ya que hemos estado confinados. Es decir, todos sabéis, lo hemos comentado varias veces en el canal, que cuando se prepara un tipo de carrera de estas hay un entrenamiento específico enfocado concretamente al tipo de prueba que se va a hacer. Es decir, no vamos a entrenar igual una carrera de 10 kilómetros que una media maratón, que una ultra por montaña. Con lo cual,
partimos de un entrenamiento de base que llamamos, donde ya tenemos cierto fondo, donde tenemos cierta potencia muscular, etcétera, y empezamos a aplicar ese entrenamiento específico. ¿Qué es lo que pasa? Que durante el tiempo que deberíamos tener ese entrenamiento de base, hemos estado encerrados en nuestras casas, con lo cual, aunque hayamos podido hacer algún tipo de ejercicio para mantenernos, desde luego necesitaríamos un tiempo que podemos estimar como mínimo en un mes para volver a estar en esa actitud de base para poder enfrentarnos o para poder empezar a organizarnos un entrenamiento específico, que, como digo, se debe de alargar como mínimo de 3 a 4 meses. Yo no puedo correr un maratón este fin de semana y pretender correr otro maratón 15 días adelante. ¿Por qué? Porque se necesita un tiempo de descanso entre prueba y prueba y comenzar con otro entrenamiento específico para enfrentar la siguiente prueba. Al estar todas las pruebas concentradas en muy pocos meses, pues obviamente eso haría que los índices de inscripción en las distintas carreras bajaran considerablemente. Otro problema sería la saturación de permisos a conceder por las autoridades y la disponibilidad de recursos por parte de las administraciones. Cuando se organiza una carrera de estas hay que pedir una serie de permisos, bien porque vayan a ocupar la vía pública, porque hay que cortar el tráfico, etc. Como decía, tanto las policías como los servicios de protección civil, los servicios médicos, etc., tienen que estar disponibles también para atender este tipo de pruebas. Y ya no digamos el personal dedicado a apoyar estas pruebas deportivas de las distintas concejalías de deporte. Todo eso, al concentrarse en muy poco tiempo, las propias administraciones verían que no podrían dar abasto, digamos, en dar permisos y en poder dar apoyo a todo ese tipo de pruebas, con lo cual es muy probable pues que pudieran llegar incluso a discriminar unas pruebas en favor o en beneficio de otras. Otro problema son las medidas sanitarias extremas que hay que contemplar en el desarrollo de las pruebas si se llegan a poder autorizar. Hay que tener habituallamiento para todas esas personas, hay que disponer de vestuarios para esas personas, disponer de duchas, de servicios, de urinarios. Y bien, y todo eso, ¿cómo se va a autorizar? ¿Cómo se va a poder disponer? Es decir, qué medidas sanitarias hay que tener en los habituallamientos donde va a pasar un montón de gente a coger alimentos. Cómo hay que tanto limpiar como los vestuarios, las duchas, los urinarios, con esa cantidad de gente, es decir, digamos, qué servicios mínimos va a exigir las autoridades sanitarias para que se puedan llegar a desarrollar ese tipo de pruebas. Otro problema también es el previsible aumento de los seguros de responsabilidad civil y de participantes, precisamente por estos riesgos asociados que decíamos. Ya no digamos además los preventivos sanitarios obligados para el desarrollo de la carrera, es decir, en pruebas donde se va a reunir tantas personas, los seguros pueden poner unas condiciones que hagan totalmente inviable por esos costes el que los organizadores se puedan enfrentar a ellos. Luego vamos a pasar ya a otro tipo de problemas que no suelen estar en la mente de las personas que nos dedicamos a correrlas, pero sí y mucho en las personas que nos dedicamos a organizarlas. Y son los grandes patrocinadores de estas carreras no podrán diversificar mucho sus recursos y en el caso de que puedan apoyarlas, pues serán muy selectivos. Es decir, sabemos que esta crisis sanitaria va a dejar una crisis económica importante, en algunas empresas será bastante importante, y entonces las empresas recortarán, y de lo primero que recortarán pues serán de apoyos a este tipo de pruebas. Luego hemos hablado de los grandes patrocinadores, pero lo normal es que este tipo de pruebas digamos que se financien con pequeños patrocinadores, que suelen ser los más numerosos en carreras populares.
Pero no olvidemos que este tipo de empresas, que son autónomos, que son pequeños comerciantes, que son pequeñas empresas, habrán sufrido importantes pérdidas económicas que no solo impedirán que puedan prestar su apoyo, sino digamos que casi para los organizadores se volvería un problema ético acudir a pedirles dinero sabiendo en qué situación han quedado, en qué situación están, que como digo, algunas de ellas seguramente no vuelvan a levantar cabeza o tengan que directamente cerrar. Porque, repito, este colectivo es con mucho el verdadero sustento de este tipo de pruebas. Otro punto es que muchas de estas carreras populares están organizadas por clubes deportivos o asociaciones sin ningún ánimo de lucro. Pero otras muchas están organizadas por empresas cuyo fin social es organizar eventos de este tipo. Las empresas que hayan sobrevivido, las empresas que se dediquen a organizar pruebas deportivas y que hayan sobrevivido a estos tiempos o pretendan sobrevivir, tendrán que ejercer, digamos, una competencia feroz para hacerse un hueco, con un hueco donde poder organizar este tipo de carreras en el corto periodo de tiempo, además, que van a disponer en lo que resta de año para ello. Otro tema es que, visto el problema de la financiación de la prueba por parte de los patrocinadores, queda el tema de los precios de inscripción. Habida cuenta del quebranto económico que esta situación ha supuesto para todo el mundo, pues hay que ver si las personas estarían dispuestos a gastarse pues, el precio de inscripción para poder correr una prueba de este tipo. Con lo cual, esa incertidumbre pues hará que los organizadores hasta unas semanas antes de disputarse la prueba no tengan la certeza de si en principio si se inscribirá la gente suficiente y segundo si podrán enfrentar los gastos de la prueba con este dinero de las inscripciones. En resumen, amigos, no sabemos qué ocurrirá con la gran mayoría de carreras que cada uno pudiera tener en su mente. Cuando en cada lugar se vayan levantando, digamos, los confinamientos y nos permitan salir a realizar ejercicio y podamos de nuevo volver a entrenar, debemos iniciarnos como si saliéramos de una lesión. Es decir, habrá que comenzar poco a poco alternando sesiones para volver a adquirir fondo y habrá que alternarlos con otras sesiones de intensidad o de calidad para adquirir esa chispa y esa velocidad. Pero sobre todo, desde mi punto de vista, sería bueno que no entrenásemos con objetivos particulares pensados en una carrera concreta, ya que para eso necesitamos, como decía, de un entrenamiento específico al objeto de llegar a la fecha de carrera en un estado de forma óptimo y si luego no se celebra y optásemos por otra, pues digamos podríamos caer en el sobreentrenamiento o no llegar a la misma con el pico de forma concreto. Así pues, puede ser una buena estrategia la de entrenar con el único fin de mantenernos en una buena forma física general, cada uno a la intensidad y marcarse unos objetivos personales que no tengan por qué materializarse en una carrera. Es decir, quien quiera entrenarse para correr un maratón, que lo haga, pero que el objetivo no sea este u otro maratón, sino simplemente adquirir las capacidades para poder enfrentarse a esta prueba. Y bien amigos, eso ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado, que haya resultado de su interés. Si ha sido así, ya sabéis, darme un like, suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya y nos vemos sin falta en otro nuevo vídeo. Y recuerda que tu cuerpo te acompañe. Hasta siempre.